sostén mi cerveza. Esas fueron las primeras palabras que oí decir a un humano. Al menos las primeras dirigidas a mí. Y así me encontré con un canasto de aluminio con un líquido traslúcido en su interior, mientras el humano masculino corría a toda velocidad hacia lo que ellos conocen como fogata. Miré de vuelta al pequeño canasto y una incógnita se manifestó en mi mente. ¿Por qué quiso que la sostuviera? En ese mismo instante, vuelvo mi mirada al humano, quien al llegar a la fogata ejecutó un salto por encima de ella. Logró superarla. Un coro de festejos se produjo entre los presentes. Yo personalmente estaba estupefacto. ¿Con qué motivo precisó arriesgarse a sufrir heridas? ¿Por qué los otros humanos estaban, ¿cómo lo llaman?, felices? Y mientras estaba planteándome estas cuestiones, vuelve a maniobrar de la misma forma. Otros se le unieron, dejando sus brebajes sobre el césped. Dicho césped acariciaba suavemente la planta de los pies de mi forma humana. Varios vehículos nos rodeaban, camionetas como les llaman ellos. En el espacio de carga de estas camionetas, otros humanos estaban recostados, mirando, riendo. Tenían pequeños compartimientos refrigerantes repletos de los brebajes. Por lo que pude deducir, estas fogatas son la forma que tienen los seres humanos de reducir el estrés. A mi alrededor podía observar en los rostros de todos ellos una sonrisa bien marcada. Verdaderamente son extraños. Producir fuego como método de recreación para luego exponerse al peligro ante dicho fuego. Durante mis exploraciones he visitado la Tierra numerosas veces. Cada vez fue diferente e interesante por razones variadas. Este planeta fue descubierto en uno de los confines más remotos del cuadrante Sigma. Como generalidad en esas ocasiones, suelen estar exterminándose los unos a los otros por razones que escapan a mi comprensión. Recuerdo la primera vez que los visité. Fue durante un acontecimiento cruento en un rincón de este planeta llamado Cambodia, el cual tuvo un desenlace funesto. Me preocupé de sobremanera luego de ese encuentro. Mi reporte a los altos mandos fue sombrío, y esta no sería la única ocasión que así lo fuera. En mi segunda visita, presencié cómo cierta nación de vastos recursos a nivel geográfico y armamentístico invadía un lugar montañoso llamado Checoslovaquia con el fin de conquistarlo. Me sorprendía de la naturaleza violenta de esta especie, pero a su vez estaba asombrado. En este preciso momento, en este lugar de planicies alejado de la civilización humana, con una cadena montañosa por el este, vi algo que no presencié en previas oportunidades. Pude ver la verdadera naturaleza de la humanidad. Incluso ahora, a pesar de la posibilidad de experimentar la extinción completa de su especie, esta gente continúa regocijándose. Esta era una faceta de los humanos que no conocía. Ellos eran conscientes de lo que iba a suceder. Una guerra sin precedentes entre numerosos conglomerados de fuerzas políticas y naciones. La guerra definitiva, comenzaron a llamarle. Y considerando los conflictos anteriores previos que protagonizaron, diría que están a un paso de la aniquilación. Otro humano realizó un salto por encima de la fogata, pero este cayó sobre la misma. Se reincorporó con celeridad y rodó por el suelo, mientras los demás rieron y lo bañaron en cerveza. No le dieron atención médica, simplemente lo mojaron con cerveza. El humano liberó un alarido de victoria con su puño alzado al cielo. Este mismo humano posiblemente sea arrastrado al conflicto a pocas semanas de este momento. Miré a través de sus ojos buscando respuestas. ¿Acaso sabía lo que estaba próximo a encarar? ¿Los horrores a los cuales se tendría que enfrentar? Al menos esos hubieran sido los pensamientos que se cruzarían por mi mente. Quiero decir, cualquier Girtu los tendría. Y así y todo, con este pronóstico tan lúgubre, ese humano celebraba con sus camaradas, brindando y enviando deseos al oscuro cielo nocturno. Quizás los malinterpreté. Si tan solo todos los humanos fueran así, bueno,
Mis reportes serían un poco más positivos al menos. A lo largo de la noche, una de las camionetas emitía diferentes composiciones musicales. Había una canción del montón a la cual le tomé cierto grado de gusto. La llamaban The Man Who Sold the World. Esa canción se transformó en otra llamada Back in Black, y luego otra y otra. Pronto, las energías menguaron y la noche tomó una atmósfera de calma palpable. Aparentemente ya era lo suficientemente tarde y el grupo se fragmentó. Algunos perdieron el conocimiento producto de haber bebido lo suficiente. Otros estaban recostados en el césped, mirando las estrellas. En una camioneta, una pareja de ellos estaba compartiendo su calor corporal en la parte trasera. Una conversación casual de algo lo cual no llamó mi atención. Cerca de la fogata había otro humano, el cual estaba arrojando trozos de madera en el fuego y bebiendo de una botella que decía Black Label en su etiqueta. Sentía curiosidad y me acerqué a él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me saludó asintiendo con la cabeza. Le pregunté si estaba disfrutando la noche. Me sentí muy incómodo diciendo eso. El entrenamiento nos enseñó que debemos evitar cualquier tipo de conversación, tanto como sea posible, pero este humano despertó un interés inaudito en mí. Me observó de reojo. Tenía una mirada compasiva y en sus ojos podía observar implícitas muchas experiencias y sabiduría. Sí, es una buena noche. Una respuesta breve y concisa. Se notaba que su mente estaba en otro lugar, muy lejos de aquí. Bebió un poco de la botella y dirigió su mirada al fuego. ¿Cómo era que te llamabas? Preguntó. Lo siento, no soy bueno con los nombres. Le dije que me llamaba John, un nombre casual y bastante normal. El humano giró su cabeza hacia mí y extendió su mano. Encantado de conocerte, John, si es que no lo hice. Y si ya lo hice, encantado de conocerte de vuelta, John. Acepté su mano y realizamos el ritual de saludo. De tantas veces que lo hice, ya podía hacerlo instintivamente. Mi nombre es David. Hablamos casualmente por unos minutos. Sé que en este tipo de ocasiones, el protocolo indica que tengo que informarle sobre un trasfondo falso que tenemos fabricado en caso de indagatoria, pero no lo vi imprescindible viendo el contexto de la situación. Eventualmente, la charla desembocó en el aprecio mutuo que sentíamos por el paisaje a lo lejos. Esa cadena montañosa es hermosa cuando está cubierta por la nieve. Ojalá tengas la chance de verla algún día, John. Le pregunté por qué decía esto mientras encendía el dispositivo de grabación en mi oído interno. Tú sabes muy bien por qué. Observó a su alrededor al resto de personas que estaban presentes ahí. ¿Cuántos de ellos estarán muertos el próximo mes? ¿Un cuarto? ¿La mitad? No hay manera de que esto termine bien. Señalé que esa era una forma muy pesimista de ver las cosas. ¿Pesimista? Sí, pero nada de eso importará cuando las bombas caigan. Lanzó otro trozo de madera a la fogata y ésta la consumió, volviendo brevemente a la vida. No estaba seguro de cómo responder a esto. Tenía razón, pero lo decía con tal soltura que me resultaba sorprendente. ¿Acaso habrá aceptado el fatídico destino de su especie? David descansó su mirada sobre el fuego nuevamente. ¿Crees que existe la vida en otros planetas? Debo decirlo, tomando en cuenta la posición en la que me encontraba, esto era una sorpresa y una coincidencia muy inoportuna. Mantuve mi expresión y le dije que es imposible que no la hubiera. ¿Por qué piensas que no los vemos? Su manera de expresarse cambió radicalmente. Pude percibir que esta pregunta era demasiado importante para él. Quizás se aniquilan entre ellos antes de llegar a las estrellas. Quizás no logren avanzar lo suficiente. Quizás, solo quizás... ¿Quizás sean como los humanos? Sí. De repente escuchamos un sonido que provino de la radio de uno de los vehículos. Me pregunté cuál era el significado del mismo, pero supe de inmediato que no era algo bueno de acuerdo al lenguaje corporal del humano. Este es un comunicado de emergencia nacional.
El siguiente mensaje ha sido transmitido por petición del gobierno de nuestra nación. Este no es un simulacro. Se ha detectado el lanzamiento de misiles nucleares dirigidos a este país. Se espera que el impacto ocurra en los próximos 20 minutos. Se recomienda a los ciudadanos buscar refugio de inmediato. Por favor, manténgase en sintonía. David estuvo cabizbajo durante un momento. La atmósfera tomó un aire opresivo y podía ver la inquietud en los rostros de los presentes. ¿Sabes cuál era mi sueño? Un rugido quebró el silencio de la lúgubre noche. Dirigí mi mirada hacia el oeste y pude ver los destellos de las armas de destrucción masiva elevándose hacia la atmósfera. Quería ver la Tierra desde el espacio y conocer a un alien. Mis ojos se cruzaron de vuelta con los suyos. Cuando yo era joven, de 5 años y así, mis abuelos me llevaron a un museo de temática espacial. Mientras estábamos ahí, pude ver una réplica del transbordador espacial. Y recuerdo que en mi cabeza dije, ¡qué fantástico! Desde entonces, estaba decidido a ir al espacio. Ver las estrellas como solo los dioses podrían hacerlo. Me prometí a mí mismo ser el primer humano en conocer a un alienígena. Estrechar manos con un alien, o al menos ver uno durante esta vida. ¿Por qué? Porque nuestra historia no está escrita en la Tierra. Nuestra historia está escrita en las estrellas. Entre sollozos me habló, y su sinceridad se hizo tangible. Reflexioné acerca de mi decisión. Conozco las consecuencias. ¿Qué harías si conocieras a un alien? Le pregunté. Le daría la luna. ¿A qué te refieres? Estaba impactado. David esbozó una sonrisa, pero a su vez las lágrimas se formaron en su rostro. Recuerdo esta vieja historia. Es acerca de un anciano que vive en una montaña. Un día, mientras el hombre no estaba en casa, un ladrón entra en ella, pero no encuentra nada de valor más que un tazón de arroz. David se detuvo. Sobre nosotros, entre las estrellas, se veía un conjunto de puntos blancos. El anciano regresa y se encuentra con el ladrón. El anciano se compadece del ladrón y se apena por él. Se quita la túnica que llevaba puesta y se la regala al ladrón. No quiere que el ladrón se vaya con las manos vacías luego de haber viajado tan lejos. Durante la noche, el viejo permanece sentado, desnudo, observando la luna desplazarse lentamente sobre él y dice: «Pobre retoño, se fue demasiado pronto. Desearía haber podido regalarle esta hermosa luna». Imagina el conocimiento que podríamos compartir, los descubrimientos que podríamos lograr juntos, los lenguajes, culturas, momentos que podríamos compartir si tuviésemos la oportunidad. Yo sé que les daría todo. Les daría hasta la hermosa luna. Quedé atónito. Sin pensarlo, mis manos se deslizaron hacia mi escafandra. David giró su cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Con un zumbido, la placa de mi rostro se vio removida. El frío aire nocturno invadió el traje mecánico que contenía mi cuerpo. Los ojos de David se abrieron de par en par en aniñado asombro y sentí el proceso de deconstrucción comenzar. Conocía las consecuencias. Mis átomos estaban siendo transmitidos de a millones por segundo de vuelta a la matriz de la nave. Seré condenado y me ejecutarán. Lo sabía desde un principio. Pero esta era mi luna, creo. Vi una sonrisa manifestarse en el rostro de David una vez más. Admiración, maravilla, fascinación, estupor. Eso es lo que pude percibir emanando de él en ese momento. Y a pesar de que el fulgor se desatara a lo lejos en el horizonte, eso era lo único que importaba en ese instante.